Amigos, hermanos, buenos días. Este es el primer domingo de Navidad y el último domingo del año, por lo tanto es día de la Sagrada Familia de Nazaret. Y vamos a tener como primera lectura el libro del Eclesiástico. Es el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Sobre todo está pensado en un momento en que quizás los padres ya son mayores y ahora le toca retribuir de alguna manera a los hijos toda aquella paciencia que los padres tuvieron que tener con nosotros, toda aquella dedicación, todo aquel amor. Alguien dirá, pero yo no puedo honrar a mi padre o a mi madre porque son un mal ejemplo, porque han sido esto o aquello. Tienes que honrarlo. Hay siempre algo de bondad en ellos. Y los honras porque amas a Dios, por amor a Dios. Y sobre todo honras lo que es intransferible, aquello que nunca vas a poder devolver. El padre más malo, la madre más mala que haya existido, como mínimo le debes la vida. Como mínimo. Eso es algo que nunca podrás pagar. Pero bueno, y todos los demás, los que sí podemos honrar a nuestros padres por su dedicación, por sus consejos, por sus ejemplos. La palabra de Dios dice que al honrar a padre y madre nuestra oración será escuchada. Y también la honra de los padres nos gana expiación de los pecados, reparación de los pecados. Parece que tiene un sentido penitencial. No los abandones cuando chochee, cuando estén en la vejez, que estén perdiendo la lucidez. No lo abandones. No le faltes el respeto. Te toca a ti hacer lo que hicieron contigo cuando eras pequeño, ahora, en estos momentos. Y si de pequeño te decían en la noche antes de acostarte, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo, no va a pasar nada malo y si pasa algo malo yo lo voy a espantar. Ahora te tocará espantar las malas pesadillas, las inseguridades, el miedo que se puede experimentar a esa edad en algunos padres. Queridos amigos, honremos a nuestros padres, es un mandamiento. Ellos tendrán que dar cuenta ante Dios por si fueron malos padres. Pero tú no tendrás excusa porque tendrás que dar cuenta ante Dios si fuiste mal hijo. Y no depende que el padre sea bueno para que yo sea buen hijo. Dios no me va a aceptar eso. No lo olvides. Amén. Amigos míos, y vamos con la segunda lectura de hoy, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a ver una ética, cómo es la ética en la vida de los cristianos. Cómo deben ser las relaciones. Por lo tanto, de los miembros de una parroquia, de los miembros de los grupos de apostolados, de los fieles de una parroquia. Y en la segunda parte, un código doméstico de vida de la familia. Vamos a ver la primera parte. Las relaciones de los cristianos deben estar marcadas por la misericordia, por la bondad, por la paciencia, por el perdón, por la paz, por la unidad, por el amor, etcétera, etcétera. Así deben ser las relaciones en las parroquias, en los grupos apostolados, entre los fieles de una iglesia. No podemos llegar a una iglesia donde todo el mundo está criticando a todo el mundo, donde la gente vive brava, donde la gente tarda días en hablarse por un problema que tuvieron y se alimentan del rencor, del malestar por un tiempo. No podemos estar en una parroquia donde la misericordia no marca
nuestra vida. La misericordia, igual que todas las demás que hemos mencionado, todas las demás virtudes, amigos míos, son distintivos de la vida del cristiano. Una persona que no sea misericordiosa es una persona que no puede ser generosa, porque es pichirre, no tiene compasión. Una persona que no sea misericordiosa no es capaz de perdonar al otro, porque no tiene entrañas de compasión. Una persona que no sea misericordiosa, no es generosa, bondadosa, perdonadora, no tiene paz, no puede ser hermano. Hay que tener entrañas de misericordia para ser cristiano y para trabajar en una parroquia. Me tiene que doler lo que al otro le está pasando, incluso los errores. En esta palabra se habla de exhortarse mutuamente, aconsejarse, porque el otro está cayendo en el pecado y me tiene que importar, pues. No aplastarlo, no destruirlo, no criticarlo, sino tener compasión y ayudarlo y comportarme como un hermano. Comportarme como un hermano. A veces es duro decir que los líderes de una parroquia no son perdonados por los miembros de los grupos. El sacerdote, los ministros, en fin, los directores de los grupos, los responsables. Y eso es triste. Eso no debe ser así. Cambiemos, hermanos, las vidas que a veces tenemos en las parroquias, en las comunidades cristianas. Cambiemos. Vivamos la palabra de Dios. La segunda parte es, como decía, es el código doméstico, de vida familiar. Empieza hablando que las mujeres deben ser sumisas. Quizás esto responde un poco a la mentalidad de aquella época, que los maridos deben amarlas como Cristo amó su iglesia. Pero bueno, entonces los maridos deben amar a las mujeres y las mujeres a los maridos no, claro que sí. Entonces la mujer siempre va a ser la sumisa y el hombre no se tiene que someter a la vida de la familia y por lo tanto a su mujer. Claro que sí, claro que sí. Los dos son los que están al frente de la educación de sus hijos. Este respeto, la mujer tiene que respetar al esposo, pero el esposo también tiene que respetarla a ella, porque los dos se juraron. Ella le dijo, el sacerdote le dijo a ella, ¿quieres amar y respetar a este hombre hasta que la muerte los separe? Ella dijo que sí, pero el sacerdote le dijo a él, ¿y tú quieres amar y respetar a esta mujer hasta que la muerte los separe? Y él dijo que sí. Así que amor y respeto se lo deben los dos. Luego habla de la obediencia que los hijos deben tenerse. Los hijos deben tener a sus padres, sobre todo cuando estamos hablando de los hijos que viven bajo el mismo techo. El techo original de papá y de mamá tienen que someterse. Tienen que someterse. Y luego le dice a los padres, no exasperen a sus hijos, no sean tan fuertes con sus hijos. Yo digo que papá y mamá tienen una sabiduría. Como las dos manos, le exigimos a los hijos porque hay que exigirle, pero también le damos amor a ellos. Si tú lo único que haces es exigirle a un hijo nada más, estás creando un futuro ogro, un monstruo, un hombre cruel. Si tú lo único que haces es darle amor y no exigirle al hijo, entonces cría cuervo y te sacará los ojos. Sabiduría, exigir y amar al mismo tiempo. Que ninguna de las dos cosas te falte, querido padre, para con tus hijos. Y bueno, aunque la palabra no lo menciona, pero si hay hijos en plural, entonces papá y mamá tienen que enseñar a
que los hijos se amen. Los padres no pueden permitir que un hijo le deje de hablar al otro. No, eso no se permite en la casa. Tienen que hablarse, aunque la estén pasando mal, aunque las relaciones de este hermano con este hermano no anden muy bien, pero no se pueden quitar el habla. Tienen que ser compasivos. Eso es algo que depende mucho de sus padres. Un padre, estamos en un momento tan importante, queridos hermanos, de la educación de la familia, que yo a veces digo que los padres son como los cirujanos. ¿En qué sentido? En que tienen un pulso increíble para la cirugía. Pero si es malo el pulso, ¿qué daño pueden hacer? ¿Qué daño pueden hacer? Qué importante es esta parte, esta primera parte de nuestra vida y en la familia. Qué importante es ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen hermano. Porque si no, no se puede ser buen cristiano. No se puede. Qué importante es esta primera parte. Dios proyecta que la vida del ser humano es que tenga un hogar, al principio que lo ame, que crezca, que se vaya de ese hogar para unirse a su futuro esposo o futura esposa y siga dando lo que recibió y que muera siendo un abuelo rodeado de amor. Pero a veces, o al principio, o a mitad del camino, o al final, no hay ese amor, no hay esa entrega a la familia. Que Dios nos ilumine en nuestras relaciones en la casa y en la parroquia. Que la palabra de Dios sea nuestro norte. Amén. Queridos hermanos, y continuamos con la meditación del Evangelio según San Lucas. Es este el episodio en que el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. La palabra de Dios dice claramente que por las fiestas de Pascua, la familia de Nazaret va a Jerusalén, la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Por qué sagrada? Porque se consagraron como familia a estar unidos, a educar a Jesús, a proteger al Hijo de ellos, al Hijo de Dios, consagrados tanto José como María. Y cuando tuvieron que protegerlo, siendo pobres, con sus limitaciones, huyeron a Egipto, corrieron graves riesgos y en el momento indicado regresaron. Lo enseñaron a hablar, a caminar y lo educaron como tenían que hacerlo. Y se consagraron por completo. Yo pienso en esta parte de la familia sagrada que nos da ejemplo la Sagrada Familia de Nazaret. Esa consagración comienza cuando en el matrimonio él se consagra a ella y se le hace la pregunta: ¿quieres amarla en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Y luego la misma pregunta se le hace a ella. Allí empiezan a consagrarse a la familia. Y bueno, Jesús se perdió. Algunos piensan en el bar mitzvah, ese momento en que el niño varón judío a los 12, 13 años se le llamaba el hijo del mandamiento. A partir de ese momento ellos podían dar cuenta de cumplir con los mandamientos y por eso Jesús está allí en el templo discutiendo. Llama la atención en las fiestas de Pascua y que al tercer día de estarlo buscando lo encontraron. Y María y José se acercan. María es la que habla.
hijo, ¿por qué nos has hecho esto a nosotros? Tu padre y yo estábamos preocupados. Y Jesús responde, ¿no sabían ustedes que yo andaba ocupado en los asuntos de mi padre, que me tengo que ocupar en los asuntos de mi padre? Mi padre. Qué conciencia. Esta conciencia que debe prevalecer en la familia. Dios no es un miembro más de la familia, es el miembro más importante de la familia. Y a los miembros más importantes hay que escucharlo. Por lo tanto, y papá y mamá deberían sentarse con el Evangelio para escuchar a Papá Dios y enseñar a los hijos a escuchar a Papá Dios. Pero si nuestras mesas no siempre están ocupadas, por todos los miembros de la familia, uno por allá con el celular, otro con el televisor. Así como compartimos la comida, deberíamos compartir la palabra de Dios, que es una comida importante para nosotros. María es la que habla. ¿Pero por qué? Porque María, recuerden que siempre es el modelo de la iglesia, el modelo de aquella primitiva comunidad. María es la que confía en el Señor, la que escucha su palabra y por eso lo guarda todo en el corazón, la que como modelo de comunidad, pues nos enseña que somos discípulos del Señor y tenemos que guardar sus palabras en nosotros. Ay, amigos, qué importante es el papel de la familia. Qué importante. Ojalá que tuviéramos muchos niños Jesús, muchos niños que ya discutan desde la palabra de Dios, desde el Evangelio, que las reflexionen. Quizás no tengamos la sabiduría del niño Jesús, pero podemos tener niños sabios desde la Sagrada Escritura. No conformarnos con lo que aprendimos en el catecismo de la primera comunión. Hace falta una escuela de Biblia en el hogar y que papá y mamá sean estos pastores que enseñen a los hijos a comer y a pensar desde el Evangelio. Y qué distintas serían nuestras vidas, nuestras familias. Qué distintas serían consagradas al Señor. No nos olvidemos de esto. Tenemos que ocuparnos en los asuntos de nuestro Padre. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.